Y el premio a los animales más Lovecraftianos que existieron sobre la faz de la Tierra es definitivamente para los Lobopodia. Este grupo de panartrópodos, es decir, aquellas formas que están relacionadas con los artrópodos, insectos, arañas, crustáceos, todos esos, más no lo son, se caracterizaban por tener pies en forma de lóbulos, que de ahí su nombre, como pueden ver ahí, que se caracterizaban por tener como espinitas o garras, que los utilizaban con distintas funciones, ya para enterrarse, para atrapar alimento, para nadar, y en realidad son un montón de formas fósiles que no están relacionadas entre sí, pero sí tienen cierto nivel de complejidad para lo que fueron los mares de hace 500 millones de años, es decir, son formas segmentadas, tienen este cuerpo como vermiforme, como de gusano, pero tienen una cefalización, es decir, tienen una región anterior con apéndices bucales, una boca, ojos compuestos, muy similares a los artrópodos actuales, pero bueno, es como si fuera un prototipo de artrópodo, están ahí. Y una de las formas más famosas es Alucigenia esparsa, que es ese que está ahí. Que capaz si sabes algo de paleontología lo conoces, pero si no, capaz lo tenés porque viste Shingeki no Kyojin. En una parte, sobre todo hacia las temporadas finales, explican que los titanes surgen por una combinación con este animal que es parecido a Alucigenia, lo cual es irónico porque Alucigenia medía entre medio centímetro y 5 centímetros como la forma más grande. Entonces, y lo particular de este fósil, que fue hallado primeramente en Canadá, también se lo conoce de China, es que la primera reconstrucción, esta es una reconstrucción moderna, se le hizo dado vuelta y al revés. Es decir, las espinas que están en el lomo se pensó que eran las patas y que tenían tentáculos en el lomo, ahora sabemos que en realidad son los apéndices los tentáculos, y que en realidad no tenía una cabeza, sino que tenía como una boca tubular y tenía como una expansión posterior, y en realidad justamente la parte lóbulo, la parte más englobada, es la cabeza, y de hecho ahí están los ojitos. Y se caracteriza porque, bueno, además de ser muy pequeñito, probablemente era una forma detritívora, es decir, se alimentaba de los sedimentos, o probablemente vivía ahí de las partículas que encontraba en el sedimento. Pues otro de los lobópodos más conocidos es Anomalocaris. Anomalocaris significa camarón extraño, justamente, bueno, por el aspecto, pero lo particular de este fósil, que también es canadiense, es que cuando lo encontraron por partes. Y se pensó que los apéndices bucales, que son esos, eran la cola de un camarón, y que la boca, que es básicamente circular, era una medusa. Y después se encontró un ejemplar entero. Como pueden ver, que tiene un aspecto bastante parecido a un crustáceo, pero como digo, estos son formas de cuerpo blando, es decir, no tienen el exoesqueleto mineralizado. De ahí que sean bastante raros en cuanto a encontrar fósiles de estas formas, de las primeras formas de invertebrados marinos. Y este es más nadador, errante, es decir, era capaz de nadar, también es una de las formas más grandes, llegaba a medir hasta 1 metro de largo, y básicamente era un predador tope de lo que eran los mares cámbricos. Después tenemos formas súper extrañas como Opavinia, tipo, ¿qué? Tipo, no solo le pintó tener una probóscide con pinzas, sino que dijo, no voy a tener números pares de ojos, voy a tener 5. Es como, tiene 5 pares de ojos. Súper extraño. Este es más pequeño que Anomalocaris, no llega a los 10 centímetros. Luego tenemos este que lo puse al principio, que es Urdia, que me parece muy bonito porque justamente tiene como esta protección, como un escudo en la cabeza, que se cree que, bueno, lo utilizaba justamente para protegerse de predadores. Y es una forma relacionada con Anomalocaris. Como pueden ver, tiene un aspecto más crustáceo que las otras formas. Luego tenemos estos que tienen aspecto monstruoso, que son los Ludolillanidae. Este parece un caras o un facehugger, pero en realidad son bastante inocentitos. O sea, estos eran filtradores, de hecho utilizaban sus lobópodos anteriores especializados, que parecen como en estructuras plumosas, para filtrar el agua y así atrapar las pequeñas partículas de la columna de agua, y se aferraban con sus lobópodos posteriores, que eran más cortitos y tenían como ganchitos o garras. Y por su estructura anatómica se cree que están emparentados con los tardígrados o los ositos de agua. Y bueno, entonces los lobópodos son un montón de formas fósiles que no están emparentadas entre sí, pero se las relaciona como ancestrales a, por ejemplo, los artrópodos, como el Radiodonta, que es donde está Anomalocaris, y pues se los relaciona más cercanamente emparentados a los artrópodos, mientras que las otras formas de lobópodos, aquellos que tienen un aspecto más de gusano, se los relaciona más con los Onychophora, que son los
los gusanos aterciopelados, o los tardígrados, que son los ositos de agua. Y se sigue discutiendo cuáles son las relaciones entre sí dentro de estas formas de panartrópodos actuales. Pero sí se sabe que, o se cree muy firmemente, que dentro de los Lobopodia está el ancestro de todos los artrópodos. Y bueno, tienen un aspecto lovecraftiano, son raritos, siguen siendo medio un misterio, una incógnita en cuanto a la evolución de invertebrados, pero en sí, para estándares actuales de vertebrados, no son tan monstruosos, o sea, la mayoría son pequeños, muy pocos superan los centímetros, Anomalocaris era la excepción. Capaz para nuestros ancestros sí eran bastante aterradores, o sea, teniendo en cuenta que nuestro ancestro era básicamente un protopez, que ni siquiera tenía mandíbulas, probablemente era bastante aterrador tener que nadar en el mismo mar que Anomalocaris. Pero bueno, díganme ustedes si conocían a estos simpatiquísimos invertebrados del Paleozoico.